Hey mi gente, sean todos bienvenidos a su podcast Dímelo a 24 fracciones por segundo, un podcast dirigido al mundo del cine y el entretenimiento en general con sus anfitriones Manuel Peralta. William Chevalier. Y Danilo Arroyo. Ok mi gente, esta es la entrega número 54 de su podcast Dímelo a 24 fracciones por segundo, un podcast en el cual tenemos unos temas muy importantes, sobre todo deseándole, ya un poquito pasada, pero deseándoles a todos una feliz noche de brujas, feliz Halloween en inglés, a nuestros hermanos mexicanos, feliz Día de los Muertos. Y nada, vamos a hablar de cine y cine en esta entrega número 54. Dime, Manuel, ¿qué hay de nuevo? Todo tranquilo, gracias a Dios, tú sabes, disfrutando todos estos días. Que ustedes saben que ayer celebrábamos el Día de Todos los Santos, hoy celebramos el Día de los Fieles Difuntos y el 31 de octubre, ayer, ¿verdad? Uh-huh. También celebran el Día de Halloween, también, el Día de los Muertos o Día de Brujas. No entiendo el concepto de vestirse de Mario Bros o de Power Ranger cuando es Día de los Muertos y de los Brujos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que de una manera inocente los niños le han dado un twist diferente a esta celebración. Lo que pasa es que los niños le temen a estas figuras fantasmagóricas de ultratumba, fantasmas, caretas, máscaras horrorosas. Entonces ellos aprovechan la oportunidad para disfrazarse de su personaje favorito. Sea Mario Bros, Luigi, hasta el hongo. Una falta de sentimiento ahí. No sé. Y nada, ahí se disfrazan y disfrutan su noche de brujas. Y hablando de eso, en nuestro país, República Dominicana, todos los años se celebra una fiesta multitudinaria con relación a la noche de brujas, a Halloween. Pero este año los organizadores se atrevieron a cambiarle el nombre a ese evento y le pusieron un nombre un tanto controversial, el Hellfest, como el Festival del Infierno, y ciertas organizaciones religiosas, sobre todo la Iglesia Pentecostal, y también se unió a esta protesta la Iglesia Católica, boicotearon la actividad. Primero habían peleado para que estos jóvenes le cambiaran el nombre al evento, donde estos religiosos decían y aseguraban de que estos jóvenes lo que querían hacer es una alabanza multitudinaria a Satanás. Y esto simplemente es con motivo a celebración de Halloween. Bueno, los jóvenes accedieron y le cambiaron el nombre a la actividad, pero aún así, ayer a las 8:30 de la noche, cuando empezó el evento en sí, los organizadores de dicho evento fueron apresados y todo el que asistió al evento fue revisado y algunos fueron apresados por la policía debido a que estaban supuestamente realizando actividades paganas y estaban consumiendo drogas. Cosas que la policía o la Dirección Nacional de Control de Drogas del país no encontró droga alguna, ni ningún acto pagano. Entonces los organizadores del evento fueron detenidos porque todo el que pagó por la boleta, se canceló el evento, estos jóvenes tenían que devolverle la boleta, o sea, le causaron un caos. Y yo entiendo que eso es algo como que se pasó, de que el tercermundismo que nos caracteriza aquí se agudizó un poco más. Porque, como te digo, hay una constitución, ciertos reglamentos y ciertos estatutos de la constitución que son los que definen o estructuran nuestra supuesta democracia. Hay un artículo que dice que tú eres libre de practicar la creencia que tú quieras y el culto que tú quieras. Entonces, vamos a decir que fuese cierto que estos jóvenes hicieran una práctica pagana, una devoción a Satanás. No está prohibido eso ahí en la República Dominicana. No está prohibido. El problema es que a veces los medios de comunicación lo ponen como que es un fanatismo solamente religioso. Uh-huh. Pero se necesita prueba de droga y de actos de violencia o lo que sea para ellos poder detener una fiesta así. O sea, no se está deteniendo de que porque la iglesia dice, o la iglesia pentecostal, ¿cuándo ya le han hecho caso a esa gente pentecostal o iglesia? Se está haciendo porque quizás es escandalosa, quizás porque ya muchos medios la han denunciado,
también gente religiosa. Y es una fiesta provocativa, además un poquito charlatana por copiar ideas de otra cultura. También se consume mucha droga, así como el año pasado también. Y eso Exacto. es innegable, independientemente que encuentren o no. Pero sí, es un punto de venta de éxtasis, de marihuana, de cocaína. Se vuelve la fiesta y derroche de alcohol. Ahora, a mí no me causa efecto ni que la hagan ni que no la hagan. Pero A también mí por tampoco. charlatanes. Sí, pero yo entiendo que... Pero por la ley, por la constitución, esa no la había. O sea, la que no... constitución no prohíbe que se haga esa fiesta. Exactamente, entonces la democracia del pueblo, no estamos apoyando que porque seamos un país donde impera la democracia, supuestamente, porque se ve que ya es una suposición la democracia, se tenga que apoyar ciertos actos vandálicos o actos horrorosos del ser humano, del ciudadano dominicano, en lo que a eso se refiere. Pero yo pienso como que era una celebración malsana, o sea, una celebración donde simplemente la gente iba a ir disfrazada, como Halloween. Halloween no es parte de nuestra cultura, pero esto era simplemente un evento, un comercial, un evento donde los artistas que se llevaban no eran ni siquiera artistas de la música heavy metal, Ya. de la música satánica, simplemente eran de voceros y cantantes de música urbana, y la gente lo que iba a ir a disfrazarse y a gozar de la fiesta. Entonces, por el supuesto nombre del evento es que se causó esta controversia. Entonces yo me pregunto, ciertos actos... Bueno, este podcast no es para eso, pero ellos deberían de revisarse mejor al momento de atacar. La cuestión está en que si en República Dominicana varias juntas de vecinos y varias instituciones se juntan y mandan cartas, se jodió la fiesta. Exacto. Eso es algo, es igual, puede ser aquí. Si se reúnen 10 buildings y mandan una carta, mira, no queremos el rodaje de esa película ahí, o no queremos esto allá porque molesta y da explicaciones claras por algo. No la pasan. Y además, hubo algo con ese evento, y es que está prohibido, la ley antirruido está prohibiendo los conciertos a veces en público y eso, aunque sea apartado. Pueden dar permiso, pero está prohibido realmente. Y lo que también están evitando, por vía el gobierno está evitando toda cuestión que tenga que ver, que se pueda desatar algo de violencia, porque está evitando enfriarse, o sea, quiere enfriarse. Y pasa algo así, pasa algo violento, y de una vez se van a alarmar todos los medios de comunicación de nuevo. Exacto. Pero allá República Dominicana con su cuestión de Halloween y sus fiestas. Lo que verdaderamente deberían evitar y prohibir, no lo prohíben, no lo evitan. Pero nada. Okay. Y seguimos hablando todavía de Halloween. O sea, en este podcast de hoy no quisimos hacer un podcast donde íbamos a tener un top 10 de las mejores películas de Halloween a través de los años. Queríamos hacer un podcast o comentarios acerca de la relación entre el cine hollywoodense o el cine mundial y el Halloween, pero de una manera personal. O sea, hablar del cine, de las películas que te gustaría ver en la víspera de Halloween o la noche de brujas. Y cada quien tiene gustos personales, pero bueno, todo esto del Halloween es una fiesta que se viene celebrando siglos y siglos tras siglos. Viene desde Europa y se estableció con la inmigración de muchos inmigrantes que fundaron esta nación estadounidense, trajeron esa tradición, que luego vamos a hablar de manera más detallada. Inclusive hay un podcast por ahí que lo hicimos Víctor Martínez y yo, donde damos detalles más precisos de la celebración de Halloween. Pero hablando ya del cine, Halloween o Hollywood aprovechó muy bien, siempre ha sabido aprovechar muy bien la fecha de Halloween para sus estrenos. Halloween nada más. No, pero sobre todo los que se realizan en el género de terror. Porque, por ejemplo, tú sacas una película de terror fuera de temporada de Halloween, ok, pues que tú la pegues, que te vaya bien, como James Wan.
con sus películas. Pero vamos a decir, tú tiras una película de horror, una película bien realizada, con un gran presupuesto, una super película como The Conjuring, Insidious y otras películas, y aprovechas la noche de Halloween para estrenar la película, olvídate que va a ser un palo. O sea, porque es saber aprovechar la víspera, o sea, saber aprovechar el momento idóneo para estrenar una película. Eso, sabe eso de memoria. el primero en intentar eso fue el maestro John Carpenter con su película Halloween, asimismo en 1978 con Emily Curtis y que se volvió una saga. Se volvió una saga. Esta fue una película que no pertenecía a la industria. Cuando digo industria, no pertenecía a Hollywood. Eso era una película totalmente independiente. Porque John Carpenter pasó después de mucho tiempo a ser un director de cine de la industria. Fue un director de cine independiente todo el tiempo. Y con esta película, Halloween, que la tituló así, estaba buscando un título idóneo para la película. Entonces dijo, bueno, si la voy a estrenar en la noche de Halloween, la voy a titular Halloween. Claro. Y es una película donde es un asesino en serie, un maníaco que se pone una máscara de cuero, con un rostro no muy definido y salía a matar personas en la noche de Halloween, un asesino en serie. Pero hubo una víctima o una supuesta víctima que fue la que nunca pudo acabarla. Y esa película trascendió décadas tras décadas, de 1978 para acá. Inclusive las más recientes, hechas en el 2018, 2017. Para mí, de todas, es la verdadera secuela. Para mí es la segunda parte de la primera que se hizo en 1978. Y a partir de ahí, muchos otros directores aprovecharon la noche de Halloween para estrenar muchas de estas películas. Y una lista así de manera personal, o sea, películas que me encanta siempre verlas en las noches de Halloween. Son películas como mi película de horror favorita o mi trauma de la infancia, que es El Exorcista. Una película que por más que han pasado los años y las décadas, es una película que no ha podido ser superada por ninguna otra, lamentablemente. Es la película de horror. Inclusive ahora con toda la tecnología y los efectos especiales que han avanzado en el cine, todavía esos efectos especiales con los que lograron El Exorcista, la primera, sigue siendo único. Y algo del Exorcista es que la música, ellos le agregaron ese sonido que tiene. Fue un panal de avispa que pusieron el boom en un panal de avispa donde hay abejas. Y pudieron agarrar ese sonido que lo ponen nítido ahí. Mira, fue una película tan tal que yo vi un documental de lo que fue la reacción post haber visto la película, de aquellos que fueron a ver la película. Inclusive, hubieron personas que vieron la película en los cines y sufrieron ciertos ataques de ansiedad, ataques de pánico, ataques cardíacos. Y habían algunas personas que al salir de las salas de cine y estar oscuro afuera, no se atrevían a dar un paso afuera del cine porque se sentían asustados. Hubieron inclusive grupos religiosos que a la niña actriz de esta película la atacaron físicamente porque no entendían que era una actriz y pensaban que esta niña era así, o era como un canal, un medio para que Satanás la entidad diabólica se apoderó y se moviera entre nosotros. Fue algo totalmente una película que marcó bastante a la sociedad norteamericana y mundial. También con la interrupción de ese teléfono, que debemos apagar los teléfonos al momento de rodar. Pero seguimos, ok. Otra película que a mí me encantó mucho fue Amityville, la casa embrujada. Una casa donde había ciertas entidades y todos aquellos que ocupaban la casa eran poseídos y hacía que se mataran entre sí. La primera versión, que fueron en 1979 o 1980, se hicieron otras versiones, inclusive se hizo una con Ryan Reynolds, que no está mal, me gustó, pero también sigue siendo una de mis películas favoritas. Yeah. Yo tengo también varias películas que son también clásicas, de películas que incluyen el terror o el satanismo o lo que tenga que ver con
con ese ambiente de terror que se pueden explotar en Hollywood. Lo primero es que esas películas llaman la atención muchas veces porque como que el público quiere irse como a experimentar esa emoción del terror, como si estuviera ahí. Y lograr eso yo creo que es tratar de conocer temas como el miedo, ¿sabes? Tratar de conocer el miedo y Sí. cómo la gente reacciona. Y conocer como los mitos también de la sociedad, lo que la sociedad tiene en su cultura y tratar de ponérselo. Porque no es fácil. Eso del exorcismo y del exorcista sobre todo, es un caso muy conocido, Annalise Michel, y que fue también un boom en los periódicos en Washington y que se convirtió en un libro, después un libro, una película y después vino esta película impresionante, El exorcismo de Emily Rose, que es una película fascinante, es una película que envuelve de muchas maneras lo que es esta práctica, el exorcismo, porque el exorcismo es una práctica religiosa, es un rito, un sacramental también, que se le da una orden al diablo o al demonio que posee una persona. Entonces, esta película trata de demostrar o intenta demostrar desde un punto de vista quizás cristiano o un poquito, no tan cristiano, pero más secular, de que existe una acción sobrenatural que puede poseer a un ser humano maligno y que a la misma vez eso pasó que los padres estuvieron presos, hicieron un tiempo preso. Igualmente fue acusado el sacerdote que practicó el exorcismo porque decían que era histeria, ¿cómo se llama? Era una muchacha frenética, excesiva, que con algo de comida, si lo hubiesen obligado a comer, ella no se hubiese muerto o algo así. Pero la película es fantástica porque incluye sonidos reales de la muchacha, sonidos reales que ella le grabaron cuando le estaban haciendo el exorcismo. Y todos aspectos reales de la película fueron incluidos dentro de aspectos reales de la vida de Annalise Michel fueron incluidos ahí en la banda sonora. También fueron incluidos cuestiones como las veces que ella habló en lenguas. Las veces que ella habló distintas lenguas también fueron incluidos ahí. O sea que la atmósfera que se creó en esa película, la atmósfera de misterio, de silencio, que esas son cosas que se dan en la película de terror, que es el silencio, es la música influye mucho y cómo uno maneja la cámara, el tratamiento de los planos. Y esa película me encanta. Yo creo que todo el mundo tiene que ver esa película y verla de noche, esa película es terrible. No, hay una película guatemalteca que se dice que es la primera película guatemalteca. La película se titula Exorcismo Documentado, que trató en la capital de Guatemala un caso que fue real en la década de los 70 de una joven que fue poseída. E inclusive el equipo de producción, la joven murió tras la posesión, supuestamente cuenta la historia. El equipo de producción se trasladó exactamente a la misma casa donde sucedieron los hechos, la casa que desde esa época, de finales de los 70, no había sido ocupada. La producción entró, ocupó la casa, la decoró y rodó la película. La película inclusive la pueden encontrar por aquí, en YouTube. Está en YouTube y la película es una película traumatizante, una película cargada de mucho horror. Inclusive el actor español que hizo del sacerdote que supuestamente le practica el exorcismo a la víctima empezó a sentir ciertas manifestaciones y la misma actriz. Inclusive hubieron escenas de la película que la tuvieron que acortar, el guión de la película lo tuvieron que acortar y terminar y salir de ahí porque ya se estaban sintiendo ciertas cosas. Inclusive ellos pusieron unos videos cuando estaban editando la película donde veían ciertas cosas que se movían sin explicación alguna dentro de la casa, pero la joven que interpretó, la actriz tuvo ciertas manifestaciones de posesión y el mismo actor que hizo el de sacerdote
decía que mientras él hacía la escena estaba sintiendo algo raro, inclusive sentía voces y cosas que lo tocaban y voces que le decían que abandonara el proyecto y una experiencia terrorífica al momento de rodar estas películas y aprovechar la noche de Halloween para sus estrenos. Pero hay otras películas que no son más que ficción, como es el cine, que son creaciones. Hay una película súper interesante que ya entrando al tema quizás del satanismo abiertamente, que es Rosemary Baby. Ajá. El hijo de Rosemary o La semilla del diablo, como se le tituló en algunos países. En algunos países, de Roman Polanski con Mia Farrow. ¿Sabes que esa película tiene algunos aspectos que la gente se pregunta, pero ven acá, ¿por qué esa película da miedo? ¿Por qué esa película da miedo? Porque en realidad, en esa película que es de terror, no hay muchas expresiones de demonios que aparecen, no hay nada, solamente nada de eso. Hay una pesadilla y un momento de imaginación con la película, pero que en realidad no aparece nada. Y yo estuve viendo la película de nuevo para este podcast, para como darme cuenta de cuáles eran los aspectos que hacían que esa película llame tanto la atención. Aparte del sonido, hay un tratamiento con los planos. Los planos casi siempre son planos perseguidores, de secuencias persiguiendo desde el punto de vista de la actriz, Mia Farrow. Objetivas y subjetivas. Sí, subjetivas, que van detrás de ella. Es desde el punto de vista de ella que está narrado completamente la película, y donde hay unos vecinos que están llenos de misterio, siempre le traen una batida, una frozen milk, ¿cómo es? Un ice cream o algo así, siempre un smoothie con leche, donde se la llevan a ella y ella la bebe y la van debilitando. Es una película que trata un tema raro, extraño, lleno de... Cada personaje también tiene un aura. Él le va poniendo un aura en un espacio oscuro, tiene una LED quizás que le ayude como a aumentar su luz alrededor de ella, y le permite ver como que uno se centre en el personaje que uno está tratando. Yo creo que Rosemary Baby se puede tratar más profundamente porque tiene muchos temas, pero aquí trata más sobre el satanismo, sobre un posible pacto con el diablo que hubiese hecho su esposo, quien era un actor de teatro y de televisión y quería ser famoso y estaba dispuesto a hacer lo que sea, pero que ella no se ve en el momento que ellos hacen el pacto, simplemente que a ella le dan una bebida y de momento empieza a tener pesadilla y él supuestamente la viola para tener un hijo. Que ese va a ser el hijo que tan esperado y tan misterioso que termina. Esa película da un poquito de desespera, porque es una joven que es como inocente, esa joven nunca ha hecho nada malo, una joven totalmente inocente, tranquila, mansa, que solamente quiere un hijo, quiere vivir con su esposo y le gusta la lectura. Ellos intentan tratar de que no lea, de que ya no siga cierta forma de vida, y la van envolviendo y el personaje lo van demacrando, o sea, lo van poniendo cada vez más flaco, con la cara blanca, le cortan el pelo, se ve medio marimacho y se va volviendo un personaje realmente, una película que te va dando repulsión o repugnancia. Sí, es una película, inclusive se hizo una versión nueva hace unos años con la dominicana Zoe Saldaña. Y la película no cuajó, no llegó para nada. Esta secuela fue totalmente fallida. Y nada, hay muchas películas del cine de horror que son tradición verla en esa época. Hay una película también de Brian De Palma que para mí es una de mis películas favoritas, una de las películas que me llevó y me convirtió a amar el cine y querer hacer cine, porque yo siempre le he dicho, lo confieso, el género del cine que a mí me cautiva es el género de horror. No lo he podido hacer porque ese género conlleva mucha inversión, conlleva ciertos efectos de maquillaje, de cámara, efectos especiales. Entonces he decidido dejar eso para otra etapa de mi vida y hacer un cine más a la mano, más manejable para mí. Pero de Brian De Palma, El fantasma del paraíso. No sé quién ha visto esta película.
Yo no la he visto esa película. Es una película de la década de los 70, dirigida por Brian De Palma, donde hay un sello disquero que se llama El Paraíso, de un sello disquero que firma a los cantantes de la época de música rock. El dueño del sello disquero, que es un cantante que hizo un pacto con el diablo, pero a la misma vez había un músico que era el que le componía las canciones, pero este cantante que había pactado con el diablo no lo reconocía. Pero lo que este cantante no sabía era que al momento de hacer negocios con este compositor, al momento de hacer negocios con este cantante, también había pactado con el diablo. Y su alma estaba unida a la del cantante. Sucede que en una noche de rabia, de ira, entró a la fábrica donde se hacían los discos de vinil y una máquina le agarró la camisa y lo arrastró y le desfiguró el rostro totalmente. Se convirtió en un demonio. Entonces utilizó el muñeco, el display del muñeco, la mascota que simbolizaba el sello disquero, que era como un pelícano negro. Cogió ese display y se lo puso en la cabeza, una capa, y se convirtió en el fantasma del sello disquero, en el fantasma del paraíso. Pero lo que también desató su ira era que la chica que él amaba, Swan Cisne, el cantante principal, el que tenía el pacto con el diablo, se quedó con su chica. Entonces él iba a hacer lo posible hasta lo imposible por hacer que Swan, Cisne, se separara de su chica y pagara. Pero tantas veces, como estaban uno unido al otro, el compositor, el fantasma del paraíso, intentaba suicidarse para herir a Swan, pero veía que si él se moría, se morían los dos. Entonces estaba buscando otra forma de hacer que la chica se aleje de él, hasta que al final perecen los dos. Una película muy, muy interesante. Es una de mis películas favoritas, El Fantasma del Paraíso, de Brian De Palma. Hay que ver también esta película que también es de terror. Y hemos hablado, creo yo, aquí bastantes veces. De la película de Stanley Kubrick, que es fantástica, fenomenal, terrorífica. The Shining. Sí, El Resplandor o El Esplendor. Que ahora viene Shining. una secuela, un spin-off que se despegó de The Shining, que se llama Doctor Sueño. Esta película es demasiado cine como para entrar y hablar como tan poca cosa de la película, pero esta película tiene varios aspectos que llaman la atención. Una es el silencio, una es, vuelvo y te digo, los planos, que maneja el lenguaje cinematográfico completo, que maneja el director, y el frame, que es quizás fenomenal, esa forma de encuadrar y de ir por Imagínate, el lenguaje de Kubrick es único. Único. Entonces también con una actuación brillante de Jack Nicholson, que está ahí, y la historia, eso no tiene sentarse a ver esa película es muy difícil, es pesada esa película. Historia la forma en la que Kubrick narró la película le costó su amistad con Stephen King, porque Kubrick no respetó 100% el libro, la novela de King. Y durante el rodaje de la película, inclusive hay un documental en YouTube que lo puedes ver de 3 horas, Kubrick hacía cortes y decía, no, esto que dice la historia es un tanto absurdo, y cambiaba la historia ahí mismo con una máquina de escribir, le hacía cambios al guión y se lo daba en el momento a los actores. No, cuando Stephen King vio la película dijo, ven acá, esto no es mi novela, esto no es mi película. No, porque tú sabes que en el cine eso le causó una enemistad entre el director y el escritor de la película, pero yo creo que esa osadía de Kubrick fue lo que salvó la película, porque si seguía fielmente a la novela no iba a tener el impacto que tuvo y lo interesante, la narrativa tan interesante que tuvo la película. Pero eso son cosas que se dan en el cine. Yeah. Son buenos los dos, pero lo que sí, esta película Kubrick tiene la fuerza de dar mensajes, o sea, como tratar de provocar que la gente que la vea haga documentales sobre aspectos de la película, sobre cuestiones de la película. Exacto. Que si la luna, que qué significa este cuadro, que qué significa la sangre que brota de los dos portones, y la gente empieza a especular, a decir, bueno, la sangre porque también la película es igual que Rosemary Baby, que solamente insinúa
La película te insinúa cosas, no te dice cosas, te pone, te cabecea, te pone a merodear sobre la película, pero no te está diciendo la gran cosa de la película. ¿Me entiendes? Entonces aparecen dos niñas de vez en cuando el niño está montado en su carrito a través de toda la mansión, porque una mansión donde una familia está viviendo sola durante un invierno terrible. Ujú. Entonces, eso te desespera. O sea, ¿qué va a pasar en esa soledad? Es como, dime, es un hotel realmente. Y él maneja muchos aspectos simbólicos, que el número de habitación, que se combina con la luna, con que quiso dejar dicho él, con que el niño mirara el número de habitación y se devolviera. O sea, hay muchos aspectos de la película que ponen a la gente realmente a especular. No, inclusive ese niño fue lo que tomaron como base, como discurso para la nueva secuela ahora, el Doctor Sueño. Porque él sale contando, me acuerdo cuando niño, cuando viví esa experiencia con mis padres, así empieza la nueva secuela. Pero nada, el cine de horror que se estrena en la noche de Halloween, la noche más propicia para ver cine de horror, ha tenido muy buenas opciones a través de los años, que se han convertido en tradición para ver películas en esos años. Y hay un montón de películas que se le puede recomendar: El Exorcista, Rosemary's Baby, The Shining, Jeepers Creepers. Jeepers Creepers 1 y 2 es una excelente película. La tercera la dañaron. Es una muy buena película para ver en la noche de Halloween. Está el universo de Conjuring, The Conjuring 1, The Conjuring 2, Annabelle, La Monja, etcétera, etcétera, etcétera. Películas que la pueden ver. Insidious del mismo director. Películas de Guillermo del Toro que pueden aprovechar y verla en la noche. Laberinto del Fauno. Y muchas otras películas que pueden disfrutar y que también lo tengan como tradición. Ok, puedo ver, me gusta el cine de horror, pero solamente lo veo una vez al año y en la noche de Halloween. Hay personas que lo hacen. Hay reuniones entre amigos que lo llevan, vengan a mi casa, disfrácense de lo que sea y vamos a ver una película. Elijan, y casi siempre eligen un clásico de horror, que lamentablemente el cine de horror actual no ha podido superar todas esas películas del clásico. Directores del mundo del cine de horror: bueno, tenemos a Kubrick, que hizo Shining. Es un director multifacético que no solamente se dedicó a un solo género. Hizo buen trabajo en el cine de ciencia ficción, hizo buen trabajo en el cine dramático, hizo buen trabajo en el cine de época, hizo buen trabajo en el cine bélico y hizo buen trabajo en el cine de horror. Kubrick era completo. Tenemos a Night Shyamalan, un director moderno de Sixth Sense, La Villa y un sinnúmero de películas que la pueden ver. James Wan con su Conjuring, Guillermo del Toro con un sinnúmero de películas que se ha ido de la ficción al horror, ha pasado de una a otra. El director argentino Andy Muschietti, que nos vino primero con Mama y ahora nos vino con 2 entregas de It. Hay muchos directores del cine de horror. Si quiere ver cine de horror clásico, puede ver Vincent Price, que es un maestro del cine de horror. Vincent Price, de donde se despega Tim Burton. Tim Burton también otro maestro del cine de horror, aunque hace un cine un poquito tergiversado, un poquito más fantasioso, un horror que se apoya en la ciencia ficción, pero no está nada mal. Wes Craven, el fallecido Wes Craven, que nos trajo a Freddy Krueger y un sinnúmero de otras películas, Las casas al lado izquierdo, y un sinnúmero de películas, porque Wes Craven sí era un maestro del cine de horror, que descanse en paz. Y nada, Halloween, la noche más propicia para disfrazarse y para ver buen cine de horror. Pero siguiendo con... Perdón, hablando de eso, no sé si ustedes recuerdan la película Andrea, que prácticamente yo diría que fue la primera que se hizo en Dominicana, una película de horror, que sin tener efectos especiales, prácticamente... Los tenía. Prácticamente, sí, pero comparado con películas ya de alto calibre, de alto Exacto. presupuesto, los efectos especiales que tenía no eran como decirte, los mejores, pero los pocos que tenía hicieron un buen trabajo. Sí, ahí es que vamos, pasando del tema del cine Halloween, vamos a pasar al cine de horror. Y qué bueno que William Chevalier toca este tema, porque es un tema que
lamentablemente muchos se molestarán o otros nos darán la razón. Horror ha sido un género fallido en el cine dominicano. Un género fallido, ¿por qué? Porque las pocas piezas que se han hecho de cine de horror no han calado en el gusto de las personas, incluyendo esa misma película, Andrea, que es una película que fue hecha con ciertos efectos especiales un tanto obsoletos, pero que funcionaron en su momento, funcionaron. Porque mira, el cine de horror es uno de los cines más fascinantes que hay. Más fascinante que hay. Es el cine más atrayente. ¿Por qué? Porque este cine se apoya en ese sentimiento, en ese sentir que el ser humano no ha podido vencer. Quizá ha podido controlar o lo ha podido vencer en momentos, pero no ha podido nunca vencerlo, que es el miedo. Una película de horror, yo llamo a una película retadora. Una película de horror es una película que te reta. Pero si es de horror, de verdad, porque hay algunas Exactamente, ahí es que, no ahí es que está. Cuando tú ves una película de horror, tú dices, la voy a ver. ¿Por qué tú dices que tú la vas a ver? Uno, porque te pareció interesante. Y segunda, por eso, tú quieres ver la película para ver si de verdad te hace sentir miedo, de verdad te hace sentir horror. Es una película, son producciones o es una temática que te reta. Y un ejemplo, vamos a decir, tú haces una película de bajísimo presupuesto, supuestamente de horror, y te lleva esa película a campos, zonas rurales y pueblos de la República Dominicana, de cualquier otro país de América Latina, la película va a ser un lleno total, porque simplemente es horror. Ese es el caso del que estábamos mencionando hace un ratito, que hablábamos de Jason Blum, de la productora Blumhouse, porque él fue... tuvo una visión, Jason Blum tuvo una visión que no tuvo mucha gente. Jason Blum se caracteriza por hacer cine de bajísimo presupuesto que parezca cine de la industria. Lamentablemente, o para suerte de él, ya no es así, ya él pasó a la industria. Pero aún así sigue haciendo cine de horror, de terror o de horror de bajísimo presupuesto. Te digo bajísimo presupuesto, hacer una película en $55,000 y que te devuelven taquilla $153 millones, eso es una genialidad. La primera película producida por Blumhouse, la productora de Jason Blum, fue Paranormal Activity. Una película, ¿ustedes saben con cuánto fue hecho Paranormal Activity? No. Con $15,000. ¿Cuánto hizo Paranormal Activity? Solamente la una. En la primera semana de estreno, $175 millones. Después de ahí tomó esa temática y, por ejemplo, es algo que en un podcast Emmanuel lo mencionó y fue interesante porque Emmanuel se enteró de cómo funciona Blumhouse y Emmanuel dijo, eso es algo que nosotros lo podemos hacer. Y claro que sí, si tú observas las películas de Blumhouse, que son todas de horror, o en su mayoría de horror, los actores de las películas son todos desconocidos. No son actores conocidos ni son actores de renombre. Y quizá ese es el debut de ellos por primera vez en el cine. Y son películas donde yo, estudiando Blumhouse, con mi intención de algún día hacer una película que me la financie Blumhouse, del guión de La Niña de Negro, un guión que tú has leído por completo. Él pone reglas para hacer una película, para calificar que tengas una película que Blumhouse la pueda financiar. Una es, como mucho, 2 locaciones. Como mucho. Pero mínimo prefieren una locación. Como mucho, 4 actores. Mínimo 2. Y que toda la película en un 90% ocurra en una sola localidad, en una sola locación. Eso es Blumhouse. Y si las ves, todas las películas son así. Paranormal Activity 1, 2, 3, 4 son en una sola locación. Una película que es como de un demonio o un espíritu que anda en una escuela secundaria. La película entera sucede en una escuela secundaria, adentro de la escuela secundaria. Esa película fue la más barata que la hizo la hicieron un grupo de jóvenes, pero la financió Jason Blum.
invirtió en la película y lo que invirtió fueron algunos $80,000 en la película y la película se fue a 60, 80 y pico de millones de dólares en taquilla. Y eso es, el género de horror es un género atrayente. Pero lo que hay que saber también es escoger las historias. Y exactamente. ¿Cuáles son los mitos impactantes que tiene una localidad y volverlos exacto. cine? Este director, Roger Ben Cosme, el director de Andrea, él, como yo soy hijo de personas descendientes del Cibao, o la parte norte de la isla de la República Dominicana, o el centro de la isla de la República Dominicana, ahí hay muchas leyendas rurales, muchas leyendas de fantasmas, posesiones y todo eso, como en todo pueblo de América Latina o del mundo. Este señor supo conjugar algunas de las leyendas, sobre todo en el área de La Vega, Jarabacoa, El Santo Cerro, Moca, Villatrina, que son localidades que son provincias del Cibao, de la República Dominicana. Él topó el mito del zángano o del galipote, que es un niño que se te aparece a medianoche, que no habla, que parece ser perdido. Y cuando tú te lo llevas se convierte en un demonio inmenso, gigante, de brazos largos, y te arrastra y te lleva con él en la oscuridad. Estaba también el mito del ahorcado, o mejor dicho, el ahorcado, que fue un tipo que por problemas pasionales se ahorcó y su espíritu ronda en el lugar. También había el mito de una persona que era verdaderamente mala y una bruja le puso una cruz con un cierto sello y el sello fue removido y esa entidad salió. Y también estaba eso de Andrea, que fue un mito en el área de Jarabacoa por ahí que se conoce, y él conjugó todo eso e hizo esta película. Los efectos especiales, cuando el demonio va saliendo como de entre el colchón de la cama, cuando camina al revés y se sale por una ventana. Como Spider-Man, sí. Por las paredes. Un sinnúmero de cosas que funcionaron. Pero entonces, ¿por qué dice? Entonces, tú estás hablando de películas que tú la estás contando aquí en el podcast ahora y la película se ve fascinante, interesante. Pero es como dice Manuel, es la forma como tú cuentas la historia. La película decae totalmente con un personaje que lo que hace reír a la gente totalmente. El taxista. Ajá, entonces también las criaturas muy mal maquilladas y eso. Aunque hay muchas escenas, como la del galipote, unas escenas en la oscuridad, cuando quieren, en el cementerio en la noche, etcétera. Que la película por momentos te atrapa, te transmite el horror, el terror de la noche. Ahora, esa película tiene algo, independientemente de eso. La película no es tan mal actuada. Bueno, espérate. No está mal actuada para hacer una película. Yo no quiero criticarlo porque es conocido, pero la interpretación de Hensi Pichardo es muy mala. Es un señor que no. La del protagonista. Yo sé cuál es. Un teatro. Pero la de la niña muy buena. La de Miguel Ángel muy buena. Todo, se ve un poquito sobreactuado, Jensi. Bastante, Hensi. Bastante. Pero esto es módica. Está como... La película es un gusto, ¿cómo es que le dicen? Un gusto culposo. Que no es una película buena de un toda, pero te entretiene. El tiempo que se estrenó fue bastante impactante porque fue la primera película. Sí, fue la primera y lo primero. Esta película se estrenó en el 2005. Los que nos siguen de otros países, la primera película de horror dominicana. Se estrenó en el 2005. Está escrita y dirigida por Roger Ben Cosme y está protagonizada por Franklin Ben Cosme, Annie Ferreiras, Hensi Pichardo, Miguel Ángel Martínez y entre otros. Es una película que se rodó en una zona rural de la República Dominicana donde conjuga ciertos mitos de la cultura dominicana y sus supersticiones, pero fue una película un tanto fallida, porque fue tan fallida que no pudieron hacer una secuela. Y mira, tienen tantos personajes diabólicos, tantas entidades fantasmagóricas dentro de la película que te salían como 5 spin-off de la película. Y podría ya ser atrayente al cine, pero no sé si es que a los directores, a los realizadores de esta película, lo que le falte osadía, atrevimiento para hacerla.
En el 2008 se estrenó una película bastante mala de un director de cine de horror que yo pienso que todavía él no tiene claro lo que es el cine de horror. Este muchacho se llama Javier Vargas. Hizo una primera película en el 2008 de horror. Una película, inclusive él tiene una página de horror que se llama así mismo, una página en Facebook que se llama Cine de Horror Dominicano. En el 2008 él hace una película que se titula Las cenizas del mal. Una película donde un grupo de jóvenes se van a un viaje, a una excursión y se ponen a inventar con un rito satánico y todos terminan poseídos o alguien termina poseído por una entidad que termina matando a todos los jóvenes de la excursión. La película, en cierto momento, cuando tú escuchas el storyline de la película, la trama te suena interesante. Pero es como dicen Manuel, es la forma como tú la cuentes. La película está muy mal contada, pero muy mal realizada. Perdón. Hay algo que influye mucho a la hora de contar una película. Y es la edición también. También. Y la música, ¿sabes? Si una mala edición en el cine de terror no salva a nadie. Sí. ¿Sabes? Porque ¿sabes que hay momentos que hay que hacer cortes específicos y contarla bien? Exacto. Para atraer, porque el cine de terror no es el guión muchas veces. No, para nada. No es el guión, a veces son cómo lograr ciertos efectos en ciertos momentos para hacer que una persona en un momento pierda su parte de su conciencia de que está, o se autoengañe y diga, yo no estoy en el cine, yo estoy aquí viendo esto, porque de eso se trata, de que la persona tenga suficiente herramienta para decir, ok, ya yo no estoy en el cine, me metí aquí, y se mete, o sea, no estoy en la sala de cine, sino en la historia, se entró en la película. Se entró en la película, entonces inmediatamente tú le brindas toda esa herramienta a un espectador, entonces ya se va olvidando de sí mismo hasta que el susto es que eso viene. fue lo que lograron un poquito Franklin Ben Cosme con Andrés Roger, con Andrea, un poquito lo logró. Entonces este muchacho viene con esta película que tiene un argumento interesante, pero la película, aparte de que estaba muy mal realizada porque carecía de ciertos recursos para hacerla, porque entonces no debió hacerla, las actuaciones de la película son muy malas, poco creíbles, y la historia no cuaja. O sea, y la realización, la edición de la película, ya lo que parece es una sátira, y lo que en vez de producir horror, te causa aburrimiento y risa. Y así, y eso es. Entonces, ahí esa película falló, no llevó gente a la taquilla, la crítica la desbarató en la noche de estreno, y la película no cuajó. Esta película, El Hoyo del Diablo. El Hoyo del Diablo fue un intento, ha sido el mejor intento de cine de horror en la República Dominicana, de mi amigo Francis Disla. Hoy, yo de cierta manera estoy ligado a esa película. Tengo unas cuantas copias por ahí en DVD, voy a ver si se las facilito. La película tiene una cierta inversión. En una red social que tienen en una plataforma dominicana. Sí, Cinedom. Cinedom, ya. La película tiene una excelente trama, tiene un excelente elenco. Hay ciertos matices de la película donde fallaron, que alejaron a la gente un tanto del horror. Pero la película no cuajó, no se... El cine de horror dominicano debe de cuidarse con los efectos especiales computarizados. Ajá. Por ejemplo, en esa película hay una anaconda, hay una cosa que en República Dominicana, una anaconda con colmillo, porque la anaconda no tienen colmillo. Entonces, y en República Dominicana no hay anaconda. Entonces, oye, esos efectos especiales demasiado se sacan del realismo. Por ahí veo a nuestro amigo, a mi gran amigo Edison Pichardo, saludos, cineasta dominicano radicado en Texas, un excelente cineasta. Saludos por allá. Entonces, otra cosa es eso del efecto especial computarizado. Si no se ve real, eso es algo que te saca a ti de tu emoción en el cine de terror. O sea, la cosa es que tiene que parecer lo más real posible. Entonces, se ve como que lo estamos viendo. Muy croma, sí. Pero la película tiene una excelente trama. Hay cosas, matices y interpretaciones del cast, del grupo de actores que hace que la película decaiga un poquito.
Quizás se debió utilizar un lenguaje cinematográfico más propio del cine de horror, pero debo decir que tenía un excelente argumento. Los efectos especiales no estaban tan malos de un todo. El que hizo el papel del haitiano, ¿cómo se llama ese moreno? El que hizo el papel de un moreno. Jean Baptiste, Jean qué sé yo qué. Ese fue el mejor actor de esa película, para mí. Los demás muchas veces fueron prototipos, a veces tomados de otras películas. Sí, porque había una muchacha ahí que hizo el papel de ¿cómo se llama? De Rodríguez, la señora Rodríguez, la puertorriqueña dominicana que hizo el papel de Michelle Rodríguez. O sea, ella hizo un papel de Michelle Rodríguez en la película. Y hubo una muchacha también que se llama Judith Rodríguez, que estuvo en la película también, que hizo excelente actuación. Yo creo que fue la primera vez que yo la vi a ella actuando. Y me gustó la actuación de ella, un poquito amachada y media. Ella está en la película de Carpintero también, del señor amigo tuyo. ¿Cómo se llama? Francis Disla. No, del otro. Ella está en Carpintero de José María Cabral. Yo creo que fue la primera vez que yo la vi a ella. Hay una actriz de teatro y cine que está haciendo excelente trabajo. Y yo creo que esa película, todos los personajes casi que estuvieron ahí fueron prototipos de otros personajes. Sí, porque el cine de horror ya prácticamente es una plantilla. Pues sí, El Hoyo del Diablo fue una película que se estrenó en el 2012, dirigida por Francis Disla, escrita por Humberto Espinal. Un saludo, Humberto, si nos está escuchando. Ahí está la gran actriz de teatro y de cine y televisión, Carlota Carretero. Está mi gran amiga que sigue el podcast, hola Carla Hatton, también en esta película. Está Soli Durán, Hansen, Santana, un saludo, Juan Fernández, Billy Martin, que está por aquí en Nueva York, dando vueltas por aquí. Pero este muchacho, ¿cómo se llama? Todos amigos en esta película, esa excelente. batalla al final de San Miguel. Sí, San Miguel fue interpretado por un actor español, amigo mío también, que está por ahí, que sigue el podcast, Luis Filgueira, de un gallego de Galicia, España, que lo importaron desde España y lo disfrazaron de San Miguel. Una muy buena escena. La aparición de San Miguel en la película, enfrentándose al demonio en una fiesta de palo. Cosas propias, tradicionales. El Hoyo del Diablo es la película de horror hasta ahora dominicana mejor lograda. Yo me quedo con Andrea, con todo. Yo tengo más sentimientos por Andrea que por eso. Así, Andrea porque tiene, abarca y encierra parte de nuestras supersticiones, de cuentos y leyendas de nuestra cultura. Debió, si se hubiese hecho una secuela, Andrea parte 2, 3, mejorándola, hubiese sido la película. Que tiene muchas cosas para hacer un spin-off. Para hacer muchos spin-offs y no lo hicieron. Todo el que ha estado en un campo, en una loma y ha visto toda esa película. Esa película se fue rodada en tu campo, en tu zona. Y eso fue en Juan López. Uh-huh. Y Ben Cosme es de donde yo soy, de la parte de donde yo soy. Y se dice que cuando estaban rodando Andrea ocurrieron muchos fenómenos sobrenaturales, en las cuales se le apagaban las luces, las cámaras. Que no tenían cuarto y inventaron esos mitos. Bueno, inventaron esa leyenda para vender la película. Sí. Bueno, fue lo que dijeron, imagínate. Yo no puedo decir si es verdad o si es mentira, yo no estuve ahí. Pero fue un intento, más o menos lo lograron. Ahora, el guión estuvo excelente. Claro, la película tiene un excelente guión. El problema es cómo la contaron. Contarla es el problema, porque la película tiene su argumento, porque todo está justificado, ahí nada pasa porque sí. O sea, todos los personajes están bien construidos desde el punto de vista del guión. Ahí no hay una palabra de más. Hay otra película que vamos a mencionar. Ahí no hay una palabra de más. Ahí no hay, quizás en el hilo argumental, algo que tú digas. Este sí fue apretado, esta película. Wow. El colega de allá, de San Francisco de Macorís. I'm sorry, bro, pero tú sabes, I love you, te quiero mucho, pero tengo que darte tu rafagazo. La casa del kilómetro 5. Los que somos de La Vega, en la entrada del pueblo de La Vega, en el kilómetro 5, hay una casa que tiene alrededor de más de 100 años desocupada, porque supuestamente la casita está embrujada
y ahí habitan ciertas entidades diabólicas. Nadie puede dormir ahí. Nadie puede dormir ahí. Y lo malo es que la casita, pasan los años y los años, y la casita se mantiene igualita, intacta. Tal y como la abandonaron. La misma pintura, todo. Y pasan los años y tú pasas por ahí, yo desde pequeño, y sigues pasando por ahí y la casita ahí está igualita, paradita. Este muchacho, Omar Javier, el escritor y director de la película, de San Francisco de Macorís, tuvo siempre la intención, la necesidad de hacer una película en esa casa. Y se atrevió, hizo la casa, supuestamente, donde en el pueblo de San Francisco de Macorís, en una emisora radial o una televisora, hicieron un concurso de que aquella persona que pasara una noche en esa casa o quienes se atrevieran iban a tener un premio de $1,000,000, algo así. Un sinnúmero de personas fueron y se aceptaron el reto y entraron a la casa y empezaron a sufrir las manifestaciones diabólicas o de brujas que supuestamente tiene la casa. Ok, la trama está interesante, pero ahí es que va lo que dice Manuel. Es como tú lo cuentas. Esa película lo que es un reverendo disparate. Mira, esa película a ti lo que te dé risa y al mismo tiempo te dé enojo. Porque cuando tú terminas de ver la película, diablo, yo me tiré esta vaina. O sea. Yo me hago una pregunta, y es que antes de usted hacer una película de terror, usted no investiga, o sea, cómo realizarla, ¿me entiende? Se supone que hay que hacer una investigación antes de... Claro, entonces yo me imagino, ellos empiezan a inventar así, como quien dice, porque es uno de los grandes problemas, o el gran problema del cine de horror dominicano es ese, o sea, contar la película, la dirección de la película, la edición de la película y la música de la película, que eso es algo que no puede faltar, esa música, ¿sabes? A veces ellos lo que hacen es que le contratan a un músico para copiar clichés, copiar ya música cliché de esas que existen ya en Hollywood, persistente, para ellos tratar de... Un saludo a Susan López, que está por ahí. Sigue el podcast todos los fines de semana fielmente. Un saludo. Un saludo para ella. Ahorita leo tus comentarios que están a distancia y no los puedo leer. Pues entonces, Cualquier cosa, los Ya comentarios, empezó esto. los comentarios lo pueden hacer por YouTube o Facebook para yo leérselo. Sí. también. Entonces, una parte principal del cine de terror, hay que entender esos elementos. Ahorita hablábamos de la edición, pero hay que hablar del diseño de producción y hay que hablar también de la música como parte central. O sea, hay que buscar no 1, 2, 3, 4, 5 músicos para poder crear una música. Porque es que sin esos elementos no es posible. El cine de horror asiático, sobre todo el cine de horror japonés, es un cine de horror que no tiene efectos especiales. Quizá el actual sí. Es efectos de cámara, lenguaje cinematográfico, maquillaje y todo eso. La película The Ring, el aro, así se dice en español, The Ring, el anillo, el aro. Si ven la versión original en Japón, se llama Ringu, la película. The Ring ya con todo el efecto de Hollywood, ok, muy bien lograda, muy buena. Pero si ves la película, esta muchacha con una bata blanca que viene para encima de ti, con una peluca que no se le ve el rostro y la forma como viene caminando para encima de ti o se arrastra en el suelo. Wow, mírate, esa película te transmite un miedo que tú vas echando para atrás, así en la película. Y uno se pregunta, ¿y cómo es? Entonces, ¿cómo es que logran eso? Eso es por la dirección y la edición. Y luego le van agregando el director de cine, Sam Raimi, lo han oído mencionar, es japonés. Hay películas de él como se llama Reencarnación, películas como La Reencarnación, así se llama, Marevito, pero sobre todo ustedes han visto The Grudge, El Rencor. No sé, yo no lo he visto. Bueno, ahora en este mes, a final de mes, Hollywood había comprado los derechos anteriormente. Él la hizo primero en Japón, vean la japonesa, de una familia que fue asesinada por el padre de la familia. Y la policía fue después y sacaron los cadáveres y ocuparon la casa.
La esposa era maltratada a cierto punto que perdió la voz y mientras estuvo viva y era maltratada hacía un sonido para hablar. El espíritu se quedó dentro de la casa, unos americanos llegaron, ocuparon la casa y empezaron a sentir de noche y cada vez que el espíritu se movía nada más oían el oye el terror. La película no tiene efectos especiales. Bueno, a veces sale de entre la bañera, se ve una bola de pelo y sale y una mujer pálida. O sea, la película te transmite un terror. Hollywood la compró los derechos y es tan tal que no pudieron encontrar Sí. un director. No pudieron encontrar un director tal que la pudiera dirigir de igual manera y tuvieron que traer al mismo Sam Raimi que dirigiera la nueva versión de la película. Totalmente horrorosa. Bueno, Sam Raimi, ahora otra vez, como la película fue un éxito en su versión original en Japón, fue un éxito en la versión hollywoodense. Hollywood otra vez apuesta a la película otra vez y ahora viene una nueva versión de Grudge. Producida. ¿O una parte 2? No, una nueva versión. La misma película que compraron los derechos. Este es otro remake, otro intento, porque el público la pidió. Está dirigida por el mismo Sam Raimi, el japonés original, y se estrena ahora a fin de mes. Busquen el trailer en YouTube, se llama The Grudge. Grudge, traducido a español, quiere decir rencor, el rencor. La película, y esta película ahora viene con unos otros efectos, porque ahora las personas que ocupan la casa, el fantasma de esta mujer, ahora tú te estás bañando, te estás lavando la cabeza y de repente de la cabeza te empiezan a salir unos dedos y es la tipa que empieza a calar por tu cuerpo y se te queda contigo en la bañera. O sea, la película es una película totalmente bien contada y bien realizada. Por eso es que el cine de horror dominicano ha sido un género fallido. El horror en el cine dominicano ha sido un género fallido porque el problema está en que hay muy buenas ideas, hay muy buenas historias que son parte de nuestra cultura, pero son muy mal contadas. Yo creo que, exactamente, yo creo que con el hecho de tener el argumento no es suficiente, como en otros casos de otras películas, que con el argumento, con un buen guión más o menos, uno puede lograr una película. Pero en este caso no es así. Yo creo que cada película que se haga en la República Dominicana de terror tiene que hacer un estudio y reunirse más personas y más talento. Porque no cualquier maquillista o maquilladora, como le gusta que le llaman, puede realizar películas de terror. Por más bonito que pinte, por más bonito, hay que probar distintas maquilladoras y hay que tirar muchas fotos antes y tratar de estudiar. Hay que centrarse, yo creo, en un estudio o en un local meses antes a tratar de tirar fotos, a tratar de ver y de colocar, de grabar cosas para tener de antemano ya el efecto que se quiere, por lo menos del personaje principal, del monstruo principal, ¿sabes? Eso es un punto, y estudiar el género de terror, y estudiar más, leer más libros de terror. Sí, es que un personaje hay que prácticamente fabricarlo, desde lo que es el guión hasta lo que es el maquillaje. Por ejemplo, si tú vas a hacer una representación de un demonio, tú tienes que saber qué tipo de demonio y cómo tú lo quieres presentar. Entonces el maquillista es la persona encargada de hacer todo eso. De hacerle la máscara, la caracterización del personaje, exactamente, igualmente el vestuario y todo eso, y todo lo que va a suceder, y todas las transformaciones que tiene ese demonio, ese personaje durante el rodaje también, y eso hay que estudiarlo específicamente, hay que repetir escenas. A veces la gente está huyendo, desesperado, haciendo una... Eso tiene algo el cine de quizás por eso le ha funcionado a Jason Blum, el cine de terror, y es que ellos al grabar con pocas personas tienen más paciencia grabando. No sé si me entiende. La paciencia te ayuda como a repetir la escena, a repetir una y otra vez, y a no estar pendiente de aquel actor, que esto y que lo otro. ¿Tú me entiendes? Tú tienes 3 personajes, 4 personajes, y en un solo lugar tú te vas acoplando.
lo va conociendo, lo va entendiendo y y si hay que repetir una escena, se vuelve y se repite hasta lograr lo que se requiere. Y hay algo muy importante también que pasa con la dirección de estas películas, y es tener la edición ya más o menos en la mente, que eso es lo que pasa según el empalme, sí. con el cineasta japonés, que ya tiene la edición en la mente y sabe los planos que quiere. Mientras que muchos directores dominicanos empiezan a tirar planos y a tirar... Porque ahí es que voy. En el 2017 se estrena la película Cuentos de Camino, otra vez de Javier Vargas. Que yo no sé... sorry, man. Pero yo no sé qué es lo que él entiende por cine de horror. Me trae una película con un narrador, un actor principal, una película un tanto teatralizada. Sí, porque el escritor de ese cuento es un teatrero. Ajá. Y el narrador principal, que supuestamente la persona que cuenta la historia, es tan teatralizada que si hubiese hecho eso, una obra de teatro, le hubiese quedado mejor. Y son cuentos, lo que pasa es que el escritor original... está buscando la información. Pero el escritor original de Cuentos de Camino es Giovanni Cruz, creo yo. Ajá. Y por eso es que tan teatralizado. Y la película con una fotografía muy mala, una historia muy mal contada, unos fantasmas que no asustan, una cuestión. Entonces, si no hay recursos, tú mismo lo conoces. Yo tengo por ahí un sinnúmero de guiones de cine de horror. Solamente hicimos un corto que está por ahí, que quedó aceptable, pero todavía le faltaba al corto. Si no hay los recursos necesarios para hacer la película de horror, no la hagan. Esos cuentos están... No sé con qué él va a venir, pero están basados en esos cuentos del señor, ¿cómo se llama? ¿Cómo te dije? Giovanni Cruz. Y yo no le veo No le veo ni pie ni cabeza. Vamos a ver si en los próximos años aparecen directores dominicanos del cine perteneciente al género de horror más atrevidos, con nuevas temáticas, con mejores influencias del cine de horror mundial, sobre todo el cine asiático, que se puede hacer cine sin mucho aparataje, cine de horror que funcione. Por ejemplo, hay una película inglesa que se llama Babadook, que es una película de horror donde la imaginación de un niño, de una figura de horror, de un cuco, llevó a la mamá al borde de la desesperación, que al final la mamá terminó enferma mentalmente, también imaginándose el cuco, el Babadook. Y la película te encierra, te atrapa en una forma tal, psicológicamente, psiquiátricamente, donde eso que hace el niño, que contagia a la mamá con su imaginación y el temor, porque fue un libro de cuentos de horror para niños, donde hay una figura que es el mago Babadook. El niño empezó a imaginarse eso, porque eso vino tras la falta de su padre, porque su padre murió. El niño apenas tiene 8 años, 7 años. El niño empezó a imaginarse a Babadook, que ya salía del libro de cuentos, que hasta creó una especie de aparato donde disparaba una pelota para él pelear contra Babadook. Y decía que oía Babadook, Babadook, y lo oía. Ya al final la mamá de él terminó viéndolo a Babadook y oyendo. Y al final la película se termina en una demencia tal que la mamá le lleva comida, lombrices a Babadook. Y Babadook no existe. Pero las imaginaciones, las supuestas imaginaciones de la madre y el niño son lo que tú, como espectador, sientes el horror, el terror. Y la película está muy bien hecha, una película con un horror psicológico que te atrapa. Vean la película, ahí no hay efectos especiales. No hay nada. Son cosas que se mueven, sombras que se ven, voces que se escuchan, algo así. Y es una película inglesa muy bien lograda, que es dirigida por una mujer. Y el público mundial ya pidió una segunda parte después de muchos años, y ahí viene ya la segunda entrega de Babadook. O sea que, así que véanla, porque es una película que les va a encantar y es de horror, pero es la forma como se cuenta, y en Santo Domingo lamentablemente no han sabido contar las historias de horror. ¿Sabes qué le pasa en Santo Domingo muchas veces? Que a muchos directores y realizadores no les gusta leer. Oye, si se dan un baño de Edgar Allan Poe, ya tienen Allan Poe.
y de algunos cuentistas de terror. Boris Karloff, Agatha Christie, etcétera, etcétera, etcétera. Y empiezan a entrar en ese cine y en la trama y volver a ver películas de terror y Hitchcock, películas con grandes tramas y buenos planos que te dejan con la boca abierta. Yo creo que con un estudio centrarse, porque otra cosa es que muchos directores de terror, el director de terror no puede trabajar solo. O sea, tú tienes que trabajar en equipo casi obligatoriamente. Yo creo que el único que podía decir, yo quiero hacer esto, era Kubrick, quizás. Y trabajaba con un equipo inmenso. Pero podría decir, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Pero estos tipos que están haciendo con Blumhouse, trabajan en equipo muy de cerca con su diseñador de producción, con su camarógrafo. Mira, queremos lograr esto, y se va. En la preproducción te van organizando una cosa que ya en el rodaje ya saben por dónde. Tienes que ver algo que quizás no funcionó ya en medio del rodaje, que se va a cambiar, pero ya en la preproducción es el esfuerzo. Es el esfuerzo en lograr cierto efecto y ver qué van a cambiar. Pero mientras se siga haciendo esa clase de improvisación con el cine del terror, no va a funcionar, porque el cine de terror no funciona improvisado. Son pocos elementos en el cine de terror improvisado que cuadran. Quizás en El Exorcista, que hubo un estrellón, uno. Se dio un golpe en la nuca. Le desviaron la columna vertebral. Y gritó como una chiva y quedó bien. Pero... Le causaron pulmonía, le dieron un golpe en la nuca, le desviaron la columna vertebral, sufrió mucho, le hicieron sangrar, vomitar y todo. Hay cosas que pueden funcionar, pero que no, esa improvisadera de estar de que, yo voy a grabar. No, en el cine. Me consigo esta maquillista que es buena y aquella. El cine de horror tiene que ser muy bien calculado, muy bien preparado. Porque ellos lo que van es a sentir terror ellos de que en el medio del escenario. Pero cuando nosotros rodamos el corto aquí teníamos miedo, ¿te acuerdas? Cuando apagamos todas las luces y maquillamos tú hiciste los efectos especiales de la puerta. Y ahí en el parque también. Y se ven muy bien los efectos. ¿Tú la viste terminar? Yo no lo he visto. Te la voy a poner ahorita. Sí, te la voy a poner ahorita. Pero eso es, ¿cómo te digo? Que creando, inventando y chequeando y viendo qué se puede hacer. Yo creo que el secreto es la preproducción. Si el cine de horror dominicano no comienza con una muy buena preproducción, lógicamente en la producción van a faltar elementos. Y también la postproducción es la cuestión de la edición, que muchas veces es como si fuera pegando escenas una con otra sin sentido. Yo hice ese corto y tardé 2 años en editarlo, en terminarlo el corto, y no era por las imágenes, la edición de imágenes. Este corto era por el audio, el sonido. Habían escenas que no llevan música, llegan pasos, puertas que se cierran, y hay que agudizar todos esos audios, etcétera, etcétera, etcétera. Y mis hijos dominicanos, directores de cine de horror dominicanos, por favor, planeen un poquito más, hagan una planeación un poquito más exhaustiva al momento de realizar una pieza de horror. Que ensayemos, ¿sabes? Ensayen cómo va a quedar cada imagen ármense de un cuartito bien iluminado para ver cómo lograr los efectos, porque a veces tienen que inventar, porque no pueden hacer una entrevista a Wang ni a otros directores, o sea, tienen que inventársela, porque allá, al no haber escuela, tradición de cine de terror, pues no hay escuela, o sea, y al no acumular todo ese conocimiento y esa experiencia, porque se debió hacer ya documentales de terror ya sobre la realización behind the scenes de todas esas realizaciones, ir acumulando como una experiencia, un documental donde el estudiante de cine o el que va a hacer cine puede decir, déjame ver qué hizo fulano, cómo se hizo. Sí, Dominicana se ha caracterizado últimamente por el cine de comedia, mayormente comedia. Ahí es donde ellos están bastante bien, pero en cuanto horror y acción y otros géneros, lamentablemente falta mucho. Pero nada, seguimos con el siguiente tema. Ok, último tema para felicitar a todo el equipo de James Cameron
que hoy, o bueno, en esta semana, la película Terminator, The Terminator, El Exterminador cumplió 35 años de su puesta en escena, de su realización, de su estreno. La primera película de Terminator fue en 1984, escrita y dirigida por James Cameron, protagonizada por su ex esposa Linda Hamilton, Arnold Schwarzenegger y otros actores. Esta película ahora va a celebrar su 35 aniversario con la puesta en escena de una nueva secuela de la película de Terminator. Terminator 1984, escrita y dirigida por James Cameron, protagonizada por Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Michael Biehn y Paul Winfield. Esa fue la primera entrega donde nos cuentan la historia desde un soldado que vino desde el futuro, desde el 2029, para salvar a Sarah Connor en 1984, la que iba a traer en su vientre a John Connor, quien iba a ser el Cristo, el Salvador de la raza humana en el futuro, ya que mediante un experimento tecnológico, Skynet, las máquinas se rebelaron contra el hombre por sí solas. Y era una gran batalla donde las máquinas estaban exterminando a la humanidad y John Connor estará ahí para salvarlo. Las máquinas enviaron a una máquina al pasado, a 1984, para que matara a la madre y no trajera al mundo a John Connor. Luego, en el año 2000, ¿qué ibas a decir, Chevalier? Sí, iba a decir de que, Tim Miller fue el director de la película Terminator, la última. Sí, la última es el director de la última. James Cameron es solo productor, ¿no? Sí. Él es el productor y el que le escribió. Aquí hay un chisme en esta película. Sucede que con el paso de los años... Está la ex esposa de él. Ahí es que voy. Sucede que con el paso de los años, Linda Hamilton se convirtió en socia de la película. Al divorciarse de James Cameron, se quedó con ciertas acciones de la secuela de Terminator y por eso se está haciendo una secuela más, porque ella quedó como socia y quiso seguir invirtiendo en la película. Y ya mayormente, actualmente de la franquicia Terminator, ella es la socia mayoritaria de la película. Pues sí, seguimos. En 1991... aparece Terminator 2, The Judgment Day, El Día del Juicio, también escrita y dirigida por James Cameron, protagonizada por Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong y Robert Patrick. Robert Patrick, que interpreta al T-1000, el T-1000, que es un modelo hecho de mercurio, otro robot de mercurio, que lo enviaron a 1991 para que matara a John Connor, niño. Es la película... Quizás para mí, yo no sé, la mejor Terminator. Para mí la primera. Para mí esa es la mejor. ¿Cuál? ¿La primera? La segunda. No, para mí la primera. Porque esa fue la dura. Pero es que la original. Ese tigre de mercurio, ese efecto, esa actuación de él, esa actuación de él es que me mata. Como es como casi imposible eliminarlo a él, no sé por Chepa, porque Arnold Schwarzenegger lo eliminó fue por Chepa, no fue porque le podía ganar, por más poderoso que sea. Es demasiado avanzada la tecnología. Oye, me encantó esa función del Mercurio como un androide realmente avanzado, porque para hacer eso hay que pensar un poquito más avanzado en la física cuántica y en la... No, vinieron con más cosas todavía. Terminator 3, Rise of the Machines, en 2003, protagonizada por Arnold, Nick Stahl, Christiana Loken, Claire Danes, dirigida por Jonathan Mostow y escrita por James Cameron, como siempre, puesto de lleno en esta película. Aquí otra vez vuelven otras máquinas del futuro, esta vez femeninas, mujeres muy sexys y llamativas, a matar a Sarah Connor y a John Connor otra vez, para que no fuesen los libertadores, los héroes en el futuro de la raza humana. Terminator Salvation 2009, Terminator 4, fue dirigida por un director que se hace llamar Meg G.
Está dirigida por John Brancato y está protagonizada por Christian Bale, Batman, ya lo conocen, American Psycho, Empire of the Sun, y por Sam Worthington, Anton Yelchin y Moon Bloodgood. Ok, esta película me gusta, no es de mi favorita, pero me gusta la trama. O sea, donde la humanidad creó un arma que es una llave, un chip, pero es un ser humano que lo convirtieron en un androide, que es un chip, que es la única arma que pueden desactivar Skynet. Skynet es la máquina que controla todas las otras máquinas exterminadoras de la raza humana. Crearon este robot que puede entrar en el corazón de Skynet y desactivarla para que las demás máquinas puedan funcionar. En esta película tenemos ya a un John Connor, un líder de la resistencia humana, que desconfía un tanto de este sujeto que parece ser una máquina o es una máquina, pero piensan que es una máquina enviada por Skynet para enviarlos, pero luego John Connor descubre que esta máquina no es más que una llave, un chip para desactivar Skynet. Una película un tanto con una trama interesante, Terminator 4. Terminator Genesis, la peor de todas. O Terminator 5, está dirigida por Alan Taylor y escrita por Lyra Kalogridis. También está protagonizada por Arnold Schwarzenegger, ya muy viejo, Jason Clarke, Emilia Clarke y Jay Carney. Emilia Clarke, esta la que hizo de Khaleesi en Juego de Tronos, Game of Thrones. Una película muy mala y muy aburrida. Y 2019, Terminator The Dark Fate. Vayan a verla, está muy interesante, está muy buena. Y otra vez van a encontrar a la reliquia de Arnold Schwarzenegger. La Linda Hamilton, que parece un muñeco de seda derritiéndose. Mackenzie Davis, Natalia. Un aplauso para este Terminator. Una super presencia latina, donde tenemos a una familia, a unos hermanos mexicanos en Nuevo México, que tienen un cierto conocimiento de robótica y cierto robot viene desde el futuro, un robot muy parecido al T-1000 de Judgment Day, que también es de mercurio, que se auto-regenera y se mueve como un líquido negro, donde tiene que eliminar a estos dos jóvenes. Está protagonizada por Natalia Reyes y Diego Boneta, quien interpretó a Luis Miguel en la serie de Luis Miguel. Tiene una buena participación. Y el robot, el malo, también es latino, mexicano, Gabriel Luna. Así que no es familia de Eduardo. Así que... También tenemos... Eduardo sí parece un androide de eso. También tenemos a Ferran Fernández, Tristan Ulloa, Tony Álvarez, Tom Hopper, Enrique Arce, Manuel Pacific, Tracy James, Pedro Rudolfi, Diego Martínez, Kevin Medina. O sea, tenemos una participación latina muy importante, fuerte en esta película. Así que vayan a verla, todos los latinos apoyen a su gente, porque imagínense, esa gente tiene que pagar renta, ayúdenlo ahí. Entonces, nada, mi gente, esta fue la entrega número 54 de su podcast Dímelo a 24 fracciones por segundo, un podcast dirigido al mundo del cine y el entretenimiento en general. Pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, Instagram. Vamos a dejar todas las redes sociales por aquí debajo, por aquí debajo en la caja de comentarios de YouTube, que es la matriz principal de este canal. También pueden seguirnos por toda la plataforma de Gurstack Production, en Facebook, en Instagram, en YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Así, Twitter, William Chevalier va a dejarle todas las redes sociales por aquí debajo también. Así que no dejen de seguirnos. Si les gustó el video, dale like, compártelo, dale a la campanita para que te lleguen más notificaciones. Viene sitcom por ahí, vienen un sinnúmero de cosas nuevas para el canal. Y nada, Emmanuel. Nada, que pasen buena y gracias por estar siempre presente. A los que están presentes, y le invitamos también a que por favor se integren e inviten a más personas a participar de este podcast en vivo, y del que se queda en YouTube, porque hay muchos cineastas en la zona, siempre critico esto, que están haciendo cine pero que no apoyan lo otro que hace lo que hacen los demás. Entonces
Please, esta es una plataforma que tenemos de comentar el cine. Por favor, únanse si tienen algún proyecto también de cine, déjenos saber y así nosotros podemos comentarlo y hasta caerle allá. En vez de estar invitando a Eduardo, inviten a uno. Dime tú. Nada, suscríbanse al canal de A Televisión y también pueden seguirnos por Patreon si quieren ayudarnos a que podamos hacer mejor contenido todavía. Patreon de ATV, Danilo Arroyo Televisión en Patreon. Vamos a dejarlo aquí debajo también. Y mi gente, hasta la próxima. Y si quieren saber acerca de la plataforma de Gustav Production, no hay problema, yo se la regalo. Ah, sí. Hasta la próxima, mi gente.